Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Tenemos la tarea 11, ejercicios y actividades sobre el impuesto a la renta de no residentes, más conocido por la sigla INR. La señora Cecilia María González Lesme, paraguaya residente en los Estados Unidos, es contratada para la prestación de servicios personales durante 7 días dentro de la empresa Laboratorios Lasca, con RUT número 801446-4, para el desarrollo de un nuevo producto. Finalizado el plazo, la misma percibirá una remuneración de guaraníes 29.500.000. La empresa desea conocer el monto de impuesto a retener de la misma y pagar el remanente. Este es el ejercicio 1. Entonces tenemos el caso de una persona que no reside en el país, pero que va a venir por un plazo de tiempo para realizar un servicio profesional para una empresa, y terminado ese trabajo volverá a su lugar de residencia, que en este caso nos dice que es en Estados Unidos. Bien, tenemos un aviso importante, por así decirlo. Dice: atención, la prestación de servicios personales en Paraguay está gravado por el IVA al 10%, por lo tanto se debe retener el IVA y el impuesto a los no residentes. O sea que tenemos que retener dos impuestos: el IVA y también el impuesto a los no residentes. Y la base imponible para esta situación, cuando se trata de prestación de servicios personales, va a ser 70% de la renta bruta. Bien, entonces vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Tenemos primero la retención del IVA. ¿Ven ustedes? La fórmula para retener el IVA del valor total que va a cobrar Cecilia, en este caso, se tiene que retener el IVA. O sea, la empresa Laboratorios Lasca va a retener el IVA en primer lugar. El IVA que está contenido dentro de ese monto total que ella va a cobrar, que es de 29.500.000, y vamos a hacer ese monto dividido 11. Y hacemos entonces, reemplazamos la fórmula 29.500.000 dividido 11, y eso nos da un resultado de 2.681.818. Y atención que este número a ustedes les va a salir con coma o con números decimales, como le llamamos. Entonces, al ver un poco el resultado, aquí voy a cambiar un poquito para que ustedes puedan notar eso. Coma 2. Entonces, cuando el número que está después de la coma es inferior a 5, directamente para redondear utilizamos hasta el último número entero. Pero si el número que está después de la coma es 5 o superior a 5, tenemos que sumarle una unidad a este número entero. Bueno, entonces no es nuestro caso. Vamos a dejar hasta el número entero completo. Y luego vamos a calcular la retención del impuesto a los no residentes. Y para realizar esa retención, tenemos que tener en cuenta el valor total menos el IVA. Valor total que hubiera cobrado Cecilia, menos el IVA que se le tiene que retener. A más de eso, nosotros tenemos que saber también que la base imponible se debe calcular sobre el monto total sin el IVA. Entonces, por eso tenemos valor total menos IVA, luego por 70%. ¿Por qué tenemos por 70%? Porque 70% viene a ser la base imponible
para poder realizar la retención del INR cuando se trata de prestación de servicios personales. Entonces por eso tenemos 70% aquí. Y luego por 15%, porque el 15% ya viene a ser la tasa del impuesto. Entonces reemplazamos todo, 29.500.000. Vamos a poner en nuestra calculadora, vamos a poner también entre paréntesis si es que queremos hacer tal cual. 29.500.000 menos 2.681.818 por 70, SHIP es igual en la calculadora, y luego ese mismo resultado hacemos por 15%. Y eso nos va a dar como resultado 2.815.909. Así ya tenemos la retención del IVA y tenemos también la retención del impuesto a los no residentes. Ahora, nosotros queremos saber cuánto es realmente al final lo que va a percibir Cecilia. Entonces, para saber cuánto se le va a pagar a Cecilia, 29.500.000, que es el valor total, menos la suma de las dos retenciones, la retención del IVA y la retención del impuesto a los no residentes. Tenemos así 29.500.000 menos 2.681.818 más 2.815.909. Y esta operación ustedes lo pueden hacer así mismo como aparece en la calculadora. Ponen 29.500.000 menos y abren paréntesis para realizar la suma. De ese modo van a obtener como resultado 24.002.273, que es finalmente el monto que va a percibir Cecilia. Pasamos al segundo ejercicio. La señora Daisy Mariela Sostoa Cardoso, paraguaya residente en Argentina, venderá un inmueble de Paraguay a un pariente del distrito de Altos por la suma de guaraníes 20.300.000. Ambos proceden a los trámites legales de transferencia ante un escribano, quien debe proceder a la retención de los impuestos. Para ello desea calcular el monto de impuesto a retener de la misma y el importe que se le pagará finalmente. Entonces ahora tenemos el caso de una persona que reside en Argentina. Ahí es no residente en Paraguay. Va a vender un inmueble a otro pariente que sí es residente en Paraguay por la suma de 20.300.000. Entonces, el escribano interviniente en la transferencia del inmueble sí o sí debe retener el impuesto a los no residentes y también debe retener el IVA. Bueno, entonces por eso tenemos esta observación importante. La venta de inmuebles es en un 30% está gravado por el IVA al 5%. Nosotros sabemos que el inmueble 70% está exento del IVA y 30% está gravado por el IVA al 5%. En este caso vamos a considerar de que dentro de ese 30% ya está contenido el IVA 5%. Por lo tanto, se debe retener el IVA y el impuesto a los no residentes. Cuando se trata de venta de inmuebles, nos dice la reglamentación de que la base imponible va a ser 30% del valor total, excluido el IVA. 30% del valor total, excluido el IVA. Entonces ahí ya cambia la situación porque para el primer ejercicio la base imponible era 70%. Pero tratándose de venta de inmuebles, entonces vamos a tener en cuenta base imponible 30% del valor total.
Bien, vamos a iniciar con la retención del IVA. IVA 5% esta vez. Entonces, vamos a utilizar el valor total. Vamos a multiplicar por 30%, que es la parte que está grabada por el IVA. Vamos a hacer esa operación y luego hacemos dividido 21 para que finalmente podamos saber cuánto sería el IVA 5%. Por eso no estamos haciendo dividido 11. Porque si era IVA 10%, haríamos dividido 11. Bien, entonces reemplazamos 20.300.000 por 30%. Ustedes pueden hacer en la calculadora directamente 20.300.000 por 30, SHIP es igual. Y el resultado vuelven a ser dividido 21. Y ahí les va a dar este resultado que es 290.000. Bueno, ahora vamos a realizar la retención del impuesto a los no residentes. ¿Cómo hacemos? Siempre vamos a tener en cuenta el valor total menos el IVA. Entonces, multiplicamos por 30%, que viene a ser la base imponible que nos indica cuando es venta de inmueble. Y luego multiplicamos por el 15%, que viene a ser la tasa del impuesto. Podemos nosotros hacer directamente también en nuestra calculadora, entre paréntesis, 20.300.000 menos 290.000, que es el monto del IVA, por 30%, ¿verdad? Por 30, SHIP es igual, y el resultado volvemos a multiplicar por 15%. 15 SHIP es igual otra vez. Entonces, ahí nos va a dar el resultado 900.450. Va a ser la retención del impuesto a los no residentes. Bien, y como saldo a pagar, saldo que va a percibir en este caso Daisy, vamos a utilizar la fórmula valor total menos la suma de la retención de IVA y la retención del impuesto a los no residentes. Y tenemos como saldo a pagar entonces 20.300.000 menos la suma de 290.000 más 900.450. Y eso nos da como resultado 19.109.550. Ejercicio 3. La señora Juana Candia Vareiro, residente en Argentina, venderá sus acciones de una sociedad paraguaya a la socia mayoritaria que reside en el distrito de Fernando de la Mora por la suma de 36.850.000 IVA incluido. La misma lo adquirió hace 3 años por valor de guaraníes 29.095.000 IVA incluido. Se procede a los trámites legales de transferencia. Para ello, desean determinar el monto de impuesto a retener de la misma y el importe que se le pagará finalmente. Esta ya es otra situación, o esta ya es otra situación, mejor dicho, en que Juana tiene acciones, o sea que ella es socia de una SA en Paraguay, pero ella reside en Argentina. ¿Qué es lo que quiere hacer Juana? Quiere vender sus acciones a otra persona, que en este caso es la socia mayoritaria de esa sociedad. Y esta socia mayoritaria sí reside en Paraguay, nos dice que está en Fernando de la Mora. Y nos habla acerca del precio. Por un lado nos da el precio de venta con el IVA incluido y tenemos también el precio de compra con el IVA incluido. Ya que Juana no reside en Paraguay,
se le tiene que realizar también la retención del impuesto a los no residentes. Y por supuesto también se le realiza la retención del IVA. Entonces, cuando una actividad está gravada a más del impuesto a los no residentes y también está gravado por el IVA, entonces los dos impuestos tenemos que retener. Y tenemos esta observación importante: la venta de acciones y cuotas de capital está gravado por el IVA al 10%. Eso tenemos que saber. Por lo tanto, se debe retener el IVA y también el impuesto a los no residentes. Y en cuanto a la base imponible, cuando se trata de venta de acciones, tenemos que utilizar como base imponible para el impuesto, podemos utilizar la renta neta real o la renta neta presunta. La renta neta presunta va a ser del 30% del valor total sin el IVA. Entonces, vamos a iniciar con la retención del IVA en primer lugar. A más de que nosotros tenemos que retener el IVA, también tenemos que tener en cuenta de que el precio de compra que nos da Juana también contiene IVA. Entonces, a ese precio de compra también le vamos a excluir el IVA, porque de lo contrario no vamos a poder hallar bien la renta neta real. Para eso nos va a servir. Entonces vamos a iniciar con la retención del IVA sobre el valor de venta. IVA 10%. Entonces hacemos valor de venta total dividido 11. 36.850.000 dividido 11. Y eso nos da como resultado 3.350.000 para retener IVA de esa venta. Bueno, ahora vamos a desglosar también el IVA de cuando Juan había comprado esas acciones. Entonces, hacemos valor de compra total dividido 11. El valor de compra fue de 29.095.000. Hacemos dividido 11 y eso nos da como resultado 2.645.000. Ya tenemos la retención del IVA, ya tenemos el IVA de la compra, entonces ya podemos hallar también la renta neta real. Vamos a hallar renta neta real y también renta presunta. Para hallar la renta neta real, nosotros necesitamos hacer esta operación. Valor de venta menos el IVA de la venta, que es el que tenemos aquí, el IVA de la venta. Menos valor de compra menos el IVA de la compra, que es el que tenemos aquí. Entonces vamos a reemplazar y cuando hacemos con la ayuda de la calculadora, así mismo como está acá, tenemos que introducir para que sea más fácil. Entonces hacemos los paréntesis, abrimos paréntesis, introducimos 36.850.000 menos 3.350.000, que es el IVA de la venta. Ponemos signo menos, abrimos otro paréntesis, 29.095.000 menos 2.645.000, cerramos paréntesis, hacemos es igual y nos da como resultado 7.050.000, que va a ser la renta neta real. Entonces, hacemos una pausa ahí con la renta neta real y continuamos con la renta presunta. ¿Por qué yo debo hallar renta presunta? Porque así establece la ley cuando se trata de venta de acciones o cuotas de capital. Entonces, para la renta presunta siempre voy a tener en cuenta el 30% para este caso. Entonces,
renta neta presunta va a ser igual a valor total de venta menos el IVA de la venta, que se refiere a este IVA, por 30%, que viene a ser el porcentaje de renta presunta. Entonces, en la calculadora podemos introducir también, abrimos paréntesis, 36.850.000 menos el IVA de la venta, 3.350.000, cerramos paréntesis, por 30, ship es igual. Y eso nos da como resultado 10.050.000 de renta presunta. Una vez que nosotros ya tenemos la renta presunta, vamos a comparar con la renta neta real. Esa comparación vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar cuál de los dos es menor. Y en este caso nos damos cuenta de que la renta neta real es menor. ¿Qué me dice la reglamentación? De que voy a utilizar como base imponible para hallar el impuesto el monto que resulte menor. Entonces, utilizo la renta neta real y voy a multiplicar entonces renta neta real por 15%, que es la tasa del impuesto. 7.050.000 por 15%, y eso me da un impuesto a pagar de 1.057.500, que es el impuesto a los no residentes que se le va a retener a Juana. Ahora, nosotros sabemos que a Juana se le va a retener IVA y se le va a retener también impuesto a los no residentes. Entonces, nuevamente vamos a hallar el saldo que se le va a pagar finalmente. Y siempre tenemos en cuenta esta fórmula: valor total menos la retención del IVA más la retención del impuesto a los no residentes. Y tenemos 36.850.000 menos, abrimos paréntesis, 3.350.000 más 1.057.500, cerramos paréntesis, es igual. Y ahí vamos a obtener este resultado: 32.442.500. Es el monto que finalmente va a percibir Juana después de sus retenciones. Se dan cuenta, el valor inicial por el cual ella estaba vendiendo sus acciones, 36.850.000, pero finalmente después de las retenciones va a recibir 32.442.500. Ejercicio 4. La señora María Isabel Portillo Godoy, paraguaya residente en Argentina, alquilará un inmueble de Paraguay para un establecimiento comercial en el distrito de Eusebio Ayala por la suma de 2.500.000 mensual a la empresa Las Lomas SRL con RUT número 800-466-20-9. Realiza el cálculo del monto de impuesto a retener y el importe a pagar cada mes. Bien, en este caso tenemos una persona que reside en Argentina. Ahí ya se convierte en no residente en el Paraguay. ¿Qué va a hacer? Va a alquilar su propiedad a una empresa que opera en Paraguay, y esta empresa le va a pagar 2.500.000 mensual. O sea que el contrato establece de esa manera. Pero ¿qué sucede? El arrendamiento del inmueble de una persona que es no residente también es un hecho generador del impuesto. Entonces, la empresa Las Lomas tiene que retener también, por un lado, el IVA, porque sabemos que el alquiler está gravado por el IVA, y si es para uso comercial está gravado por el IVA al 10%. Y por supuesto también impuesto a los no residentes.
Bien, entonces tenemos una observación importante. El arrendamiento de inmueble para uso comercial está gravado por el IVA al 10%. Por lo tanto, se debe retener el IVA y el impuesto a los no residentes. Cuando se trata de alquiler, la base imponible para hallar el impuesto viene a ser 50% del valor total, excluido el IVA. El IVA para arrendamientos estará gravado en un 50% al 10% de IVA y un 50% estará exento según decreto 3881/2020, hasta el 30 de junio del 2021 para establecimientos especificados en el decreto. Bien, entonces nosotros tenemos un decreto también que establece de que hay establecimientos que por su pago de alquiler sobre la mitad van a pagar el IVA, no por la totalidad. Pero no es precisamente para lo que se dedica esta empresa Las Lomas. Esta observación es solamente para que ustedes puedan tener en cuenta. Y de hecho lo podemos dejar todavía ahí por si ustedes quieran leer el decreto. Entonces, me parece que ya se extendió inclusive este decreto. Es principalmente para establecimientos turísticos y establecimientos destinados a la parte de gastronomía también. Bien, entonces vamos a realizar la retención del IVA en primer lugar. Para retener el IVA del alquiler, valor total dividido 11. Entonces, a reemplazar, hacemos 2.500.000 dividido 11. Y eso nos da 227.273 de IVA que se le va a retener. Luego, para la retención del impuesto, vamos a tener en cuenta el valor total. Este valor total que viene a ser 2.500.000 menos el IVA, 227.273 por 50%, que es la base imponible cuando se trata de alquiler de inmuebles, por 15%, que viene a ser la tasa del impuesto. Nosotros en nuestra calculadora entonces podemos hacer abrir paréntesis 2.500.000 menos 227.273, cerramos paréntesis, hacemos por 50, SHIP es igual, y luego por 15, SHIP es igual. Entonces ahí estamos haciendo los porcentajes. Y el resultado nos tiene que arrojar 170.455. Muy bien. Y si es que les salen decimales, ustedes tienen que redondear de acuerdo a la regla. Bien, entonces, para hallar el saldo que va a cobrar esta persona, vamos a utilizar esta fórmula: valor total menos retención de IVA más la retención del impuesto a los no residentes. Y colocamos de nuestra calculadora 2.500.000 menos, abrimos paréntesis, 227.273 más 170.455. Cerramos paréntesis, es igual. Y eso nos va a dar un resultado de 2.102.272. Ese va a ser el saldo que la empresa le va a pagar
cada mes, porque hay que tener en cuenta que el alquiler se cobra en forma mensual y cada mes la empresa Las Lomas va a realizar la retención del IVA, del impuesto a los no residentes, y este va a ser el saldo que le va a quedar siempre a, en este caso, María Isabel Portillo. Bien, pasamos al ejercicio 5. A la señora Edith Montserrat Inframesa, paraguaya residente en Brasil, se le enviará una remesa a través de Banco Sudameris desde Paraguay, guaraníes 17.480.000. Realiza el cálculo del monto de impuesto a retener y el importe que recibirá. Y tenemos una observación. La base imponible para las remesas es del 100% del importe. Entonces, cuando se trata de envío de dinero al exterior, en este caso se le va a enviar en, vamos a leer otra vez, Brasil. Entonces, este banco va a recibir la totalidad, 17.480.000 va a recibir el banco, pero le va a llegar menos a Edith. ¿Por qué? Porque el banco tiene que realizar la retención del impuesto a los no residentes. En este caso solamente está afectado por el impuesto a los no residentes, no está afectado por el IVA. Entonces, la fórmula va a ser solamente para hallar el impuesto a los no residentes. Como que la base imponible es del 100%, entonces la totalidad del dinero que se le va a enviar está afectado por el impuesto. Entonces hacemos 17.480.000 por 15 directamente, que ya viene a ser la tasa del impuesto. Y eso nos va a dar un resultado de 2.622.000. Para hallar el saldo a pagar directamente, entonces vamos a hacer 17.480.000 menos 2.622.000 y entonces se le va a entregar a esta persona, se le va a entregar 14.858.000. Ejercicio 6. La señora Mónica Jazmín Cañete Peralta, paraguaya residente en los Estados Unidos, es contratada para la prestación de servicios personales durante 5 días dentro de la empresa Antel Comunicaciones, con RUT número 800-219-40-6, para la implementación de un plan de marketing. Finalizado el plazo, el mismo percibirá una remuneración de 22.550.000. La empresa desea conocer el monto de impuesto a retener y pagar el remanente. Y voy a corregir esta parte, que es la misma. Bien, entonces tenemos el caso de una persona que reside en los Estados Unidos, pero que vendrá a realizar un trabajo en Paraguay dentro de una empresa durante 5 días. Terminado ese tiempo va a cobrar y va a volver nuevamente a su lugar de residencia. En este caso tenemos un hecho generador también del impuesto a los no residentes, que es la prestación de servicios personales. Y tenemos esta observación que nos dice: la prestación de servicios personales en Paraguay está gravado por el IVA al 10%. Por lo tanto,
se debe retener el IVA y también el impuesto a los no residentes. Base imponible para impuesto a los no residentes, 70% del valor total, excluido el IVA. Entonces, primero vamos a realizar la retención del IVA, haciendo valor total dividido 11. Entonces hacemos 22.550.000 dividido 11. IVA que se le va a retener 2.050.000. Luego hacemos la retención del impuesto a los no residentes. Valor total menos IVA, porque tenemos que utilizar el monto sin el IVA, por 70%, que viene a ser la base imponible para el impuesto, por 15%, que viene a ser la tasa del impuesto. Entonces, en nuestra calculadora podemos utilizar también los paréntesis, 22.550.000 menos 2.050.000, cerramos paréntesis, por 70 SHIP es igual, por 15 SHIP es igual. Y el resultado nos da 2.152.500, que es la retención del impuesto a los no residentes. Y luego vamos a hallar el monto que se le pagará a la persona. Saldo a pagar, valor total, menos la suma de la retención del IVA, más la retención del impuesto a los no residentes. Reemplazamos saldo a pagar es igual a 22.550.000 menos 2.050.000 más 2.152.500, cerramos paréntesis, es igual, y nos da el resultado 18.347.500, que es finalmente el monto que va a percibir esta persona. Bien. Ejercicio 7. La señora Estrella Librada Pereira, residente en Bolivia, percibirá un inmueble de Paraguay. Venderá un inmueble de Paraguay a una persona del distrito de Villa Hayes por la suma de guaraníes 25.375.000. Ambos proceden a los trámites legales de transferencia ante un escribano, quien debe proceder a la retención de los impuestos. Para ello, desea hallar el impuesto a retener y el importe que se le pagará finalmente. En este caso, la persona va a vender un inmueble. Entonces, nos dice la observación, la venta de inmuebles en un 30% está gravado por el IVA al 5%. Por lo tanto, se debe retener el IVA y también el impuesto a los no residentes. Base imponible para hallar el impuesto a los no residentes va a ser 30% del valor de venta, excluido el IVA. Entonces, tenemos otro caso de venta de inmueble. Primero hallamos el IVA 5%. Hacemos valor total por 30% en primer lugar, porque sabemos que solo el 30% del valor del inmueble está gravado por el IVA al 5%. Hacemos dividido 21 y reemplazamos 25 millones, o sea, podemos hacer entre paréntesis en nuestra calculadora también, solamente que no podemos cerrar nuestro paréntesis haciendo el porcentaje. Entonces ustedes pueden hacer también abrir paréntesis 25.375.000 por 30 sobre 100. Ponemos en forma de fracción
Y en sus calculadoras, ustedes tienen una tecla de fracción. Está primero en la calculadora científica, al menos tenemos primero sheet, después debajo de ese teclado tenemos el exponente -1 y debajo de ese teclado del exponente -1 tenemos la tecla que corresponde a fracción, que es la A minúscula, B minúscula sobre C. Entonces podemos utilizar ese para poder hacer la fracción. Hacemos 30 sobre 100, cerramos paréntesis, dividido 21, ingresamos, es igual y nos da el resultado 362.500, que va a ser la retención del IVA. Luego vamos a calcular la retención del impuesto a los no residentes, que va a ser valor total menos IVA, porque tenemos que utilizar el monto sin IVA, por 30%, que es la base imponible cuando se trata de venta de inmuebles, por 15%, que viene a ser la tasa del impuesto a los no residentes. Entonces reemplazamos 25.375.000 menos 362.500. Cerramos paréntesis, hacemos por 30, SHIP es igual, por 15, SHIP es igual, y eso nos da el resultado 1.125.563. Bien, ahora hallamos el saldo que se le pagará finalmente a la persona por su inmueble. Valor total menos la suma de la retención del IVA y la retención del impuesto a los no residentes. 25.375.000 menos, abrimos paréntesis, 362.500 más 1.125.563. Es igual ahí y ya tenemos el resultado, 23.886.938, que viene a ser el saldo que va a recibir la persona por la venta de su inmueble. Ejercicio 8. La señora Nancy Carolina Grau Cabrera, residente en España, venderá sus acciones de una empresa paraguaya a la socia mayoritaria que reside en el distrito de Itagua por la suma de guaraníes 37.840.000 IVA incluido. La misma adquirió hace 5 años por valor de 31.680.000 IVA incluido. Se procede a los trámites legales de transferencia. Para ello, desean determinar el monto de impuesto a retener de la misma y el importe que se le pagará finalmente. Tenemos una observación. La venta de acciones y cuotas de capital está gravado por el IVA al 10%. Por lo tanto, se debe retener el IVA y el impuesto a los no residentes. La base imponible para esta operación va a ser la renta neta real o la renta neta presunta, dependiendo de cuál de ellos resulte menor. Iniciamos entonces con la retención del IVA. Para eso vamos a utilizar el valor de venta. Hacemos valor de venta total dividido 11 y reemplazamos 37.840.000 dividido 11. Y eso nos da como resultado 3.440.000. Necesitamos también hallar el IVA de la compra porque vamos a utilizar en la parte de
determinación de la renta neta real. Entonces, hacemos la parte del IVA de la compra. 31.680.000 dividido 11. Y eso nos da como resultado 2.880.000. Con esos datos, nosotros ya podemos hallar la renta neta real. Entonces tenemos renta neta real es igual a valor de venta menos IVA de la venta, entre paréntesis, menos, abrimos otro paréntesis, valor de compra menos el IVA de la compra. Entonces podemos hacer así mismo como aparece aquí con la ayuda de nuestra calculadora. 37.840.000, antes abrimos paréntesis, menos 3.440.000, cerramos paréntesis, menos, abrimos otro paréntesis, 31.680.000 menos 2.880.000, cerramos paréntesis, es igual. Y eso nos da como resultado 5.600.000 de renta neta real. Bien, ahora sí podemos hallar la renta neta presunta para poder comparar después. Hacemos entonces valor total menos IVA por 30%, que es el porcentaje de la renta presunta. Entonces, reemplazamos, abrimos paréntesis, 37.840.000 menos 3.440.000, cerramos paréntesis, por 30 SHIP es igual. Y eso nos da como resultado 10 millones, ahí tienen ustedes también la fórmula, 10.320.000. Bien, ahí entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar cuál de los dos resulta menor, la renta neta real o la presunta. Y nos damos cuenta que es la renta neta real el monto menor. Por lo tanto, vamos a utilizar ese monto como base imponible para multiplicar por la tasa del impuesto. Entonces hacemos renta neta real por 15%, reemplazamos 5.600.000 por 15%. Y tenemos como resultado 840.000, que es el impuesto a los no residentes. Saldo que se le va a pagar a la persona por la venta de sus acciones va a ser valor total menos la suma de la retención y del IVA y del impuesto a los no residentes. Tenemos así 37.840.000 menos, abrimos paréntesis, 3.440.000 más 840.000, cerramos paréntesis, es igual. Y eso nos da como resultado 33.560.000, que es el monto que finalmente se le va a pagar a Nancy por la venta de sus acciones. Ejercicio 9. La señora Darcy Rosalinda Gamarra Gil, paraguaya, residente en Chile, alquilará un inmueble de Paraguay para uso como vivienda en el distrito de J. Augusto Saldívar por la suma de guaraníes 1.890.000 mensual a Sandra Mabel Gómez Adorno con RUT número 3.251.676-6. Realiza el cálculo del monto de impuesto a retener y el importe
a pagar cada mes. Entonces, tenemos esta observación. El arrendamiento de inmueble para uso como vivienda. Ahora ya es como vivienda. El anterior ejercicio era para uso comercial. Este es para vivienda. Está grabado por el IVA al 5%. Por lo tanto, se debe retener el IVA y el impuesto a los no residentes. Base imponible cuando se trata de alquiler, entonces siempre va a ser 50% de la renta bruta. Realizamos la retención del IVA primeramente. IVA 5% esta vez, porque es un alquiler para uso como vivienda. Bien, entonces tenemos valor total dividido 21. 1.890.000 dividido 21. ¿Por qué 21? Porque es IVA 5%. Entonces, 90.000 va a ser la retención del IVA en forma mensual, porque el alquiler lo va a cobrar en forma mensual. Después, retención del impuesto a los no residentes, valor total menos IVA por 50%, que viene a ser la base imponible, por 15%, que viene a ser la tasa del impuesto. Entonces reemplazamos, abrimos paréntesis, 1.890.000 menos 90.000, cerramos paréntesis, por 50 SHIP es igual, por 15 SHIP es igual, y eso nos va a dar un resultado de 135.000. Ya tenemos la retención del IVA, retención del impuesto a los no residentes, y hallamos ahora el saldo que se le va a pagar cada mes. Valor total menos la suma del IVA y del impuesto a los no residentes. 1.890.000 menos, abrimos paréntesis, 90.000 más 135.000. Entonces, saldo que va a recibir cada mes, 1.665.000. Ejercicio 10. A la señora Marcela Agustina Peña Alegre, paraguaya residente en Italia, se le enviará una remesa a través del LINS Express desde Paraguay, guaraníes 36.777.000. Realiza el cálculo del monto de impuesto a retener y el importe que recibirá. Entonces, vamos a tener en cuenta esta observación. La base imponible para las remesas es del 100% del importe. Retención del impuesto a los no residentes es lo que nosotros vamos a realizar. Esta operación no está grabada por el IVA, entonces directamente retenemos impuesto a los no residentes. Si la base imponible es del 100%, entonces la totalidad vamos a utilizar para multiplicar por la tasa del impuesto. Y hacemos 36.777.000 por 15%. Y eso nos da como resultado 5.516.550. Para hallar el saldo a pagar, utilizamos esta fórmula: valor total menos retención del impuesto a los no residentes.
Saldo a pagar 36.777.000 menos 5.516.550. Saldo que finalmente va a recibir entonces va a ser de 31.260.450. Entonces, de esta manera resolvimos los 10 ejercicios sobre impuestos a los no residentes. Tuvimos casos de prestación de servicios personales, casos de venta de inmuebles, arrendamiento de inmuebles, tanto para uso comercial como para uso como vivienda, venta de acciones, también tuvimos ese ejemplo, y tuvimos también el ejemplo del envío de remesas al exterior. Entonces, de esta manera resolvimos la tarea número 11, ejercicios sobre impuestos a los no residentes.